Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, comprendiendo nuestra actualidad desde una perspectiva bíblica, con Eduardo Saladín y Sugel Michelén. Gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Queremos saludar a todos aquellos que nos escuchan desde Venezuela, Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, México, Estados Unidos, Madrid, Holanda y Suiza. Habían personas que estaban oyendo o viendo el programa. Sugel, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias al Señor, animados con esta serie de programas Cuando las emociones gobiernan. La semana pasada empezamos a hablar de la depresión y no concluimos, Sugel. Sí. Y fue interesante también la interacción que tuvimos con el público. Las personas que llamaron hicieron buenas contribuciones acerca de la depresión. La semana pasada decíamos que la depresión es la causa número 1, según las estadísticas en Estados Unidos, de visitas a la consulta del psiquiatra. Y que de un 10 a un 20% de la población en Estados Unidos, y eso me imagino que se ve de una manera general, en otros países serán números similares, ha sufrido de algún tipo de depresión leve o más profundo en alguna etapa de su vida. Y veíamos la semana pasada, Sugel, que de cada 3 citas a la consulta médica por depresión, 2 son mujeres y 1 es un hombre. Las mujeres son más propensas a deprimirse, aunque nadie está exento, ¿verdad?, de pasar por algo así. Una depresión es un estado de ánimo caracterizado por tristeza, desánimo, melancolía, falta de interés, que puede crecer y afectar todas las áreas de nuestras vidas, en la familia, el trabajo, en el matrimonio, en diferentes ámbitos. Vimos la semana pasada también los síntomas de la depresión. La persona no quiere hacer nada, tiene una dejadez, tristeza, si es el Hay hombre, un desánimo general en la persona deprimida. Y muchas veces, aunque la depresión está caracterizada por ese sentimiento de tristeza y de desánimo, vemos como hay personas que pasan por un momento de aceleración y luego se deprimen. Esa persona que está deprimida tiene una falta de confianza en sí misma, tiene dificultades para concentrarse, no quiere hablar, está en una cama acostado el día entero, no quiere salir, no quiere enfrentar sus ocupaciones, sus obligaciones. Muchos, Sugel, culpan a otros de su situación. Ellos han manejado mal su situación, pero culpan al jefe, al esposo, a la esposa de su depresión. Vimos también no solo los síntomas, sino algunas causas de la depresión, y es bueno que continuemos hablando de esto. Pero antes de entrar otra vez en el tema de las causas y sus curas, es importante que traigamos una nota aquí. Es que, aunque parezca increíble, la depresión, decía alguien, es una oportunidad disfrazada. Dios es soberano, Él trae a nuestra vida las cosas que Él trae, y nosotros debemos tratar de entender qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de esa experiencia que estamos atravesando. ¿Por qué la depresión es una oportunidad disfrazada? Porque la depresión nos ayuda a ver qué es lo que nosotros estamos atesorando en el corazón. ¿Cuáles son los ídolos que tenemos en el corazón? La depresión nos ayuda a ver eso. Es bueno que si lo puedes ilustrar con un ejemplo. Ok, por ejemplo, ¿recuerdas el caso de Caín y Abel? Sí. Dice la Biblia que Caín trajo su ofrenda al Señor, Abel trajo su ofrenda al Señor, y Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Fíjate, no es la ofrenda directamente, sino a Abel, el corazón con que Abel le estaba haciendo. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Y qué pasó? Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. En otras palabras, Caín se deprimió. El Señor le dice a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Dios trata con nosotros haciéndonos preguntas. Por supuesto, ya Dios conoce las respuestas. Somos nosotros los que debemos preguntarnos: ¿por qué yo estoy tan triste? En medio de esta situación, ¿qué es lo que me entristece? Vamos a ponernos en la mente de Caín, viendo lo que pasó después en la historia. ¿Por qué Caín estaba tan decaído por el hecho de que Dios no aceptara su ofrenda? ¿Era porque él amaba a Dios o era porque él se amaba a sí mismo y él quería quedar bien? Él se amaba a sí mismo y su ídolo era él mismo. Exactamente. Lo vemos en su manera de actuar posteriormente. Entonces, cuando Dios se le aparece y le dice: Caín, examina tu corazón. ¿Por qué tu semblante está decaído?
Yo creo que Dios quería que Caín se conociera a sí mismo. Sí, las cosas no habían salido como él quería. Exactamente. Y mira lo que le sigue diciendo Dios. Si bien hicieres, o sea, si tú hicieres el bien, no serás enaltecido. Eso es exactamente lo contrario, estar deprimido. Dios le está diciendo, Caín, tú quieres salir de ese estado de depresión. Corrige el mal y haz el bien. En este caso, examina tu corazón, el corazón con que tú trajiste esa ofrenda. Tal vez Caín pensó que trayendo la ofrenda que él tenía de vegetales, Dios lo iba a bendecir. Y resulta que no, que Dios no le dio la bendición que le estaba buscando, porque él no estaba sirviendo a Dios, él se estaba sirviendo a sí mismo. Y Dios era el instrumento a través del cual él quería el beneficio para él, no para la gloria de Dios, él no quería sino para la gloria suya. Ahora, ¿qué hubiera pasado, Eduardo, si Caín se hubiera arrepentido de su pecado y hubiera dicho, Señor, perdóname, porque ciertamente yo estoy aquí trayendo una ofrenda supuestamente para adorarte a ti, pero en realidad yo me estoy adorando a mí mismo? En realidad, yo lo que estoy haciendo es buscando mi propio beneficio. Perdóname, Dios. Caín hubiera salido de su depresión. Eso es lo que Dios le está diciendo. No serás enaltecido. Ahora, Dios le advierte, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En otras palabras, Dios le está diciendo a Caín, óyeme una cosa, el pecado está a la puerta como un animal, como una bestia que te quiere devorar. Dispuesta a brincar sobre ti. Exactamente. Si tú no corriges el mal que hay en ti, el mal que hay en tu corazón, en tu forma incorrecta de pensar, y comienzas a actuar en una forma apropiada, el pecado te va a devorar, el pecado te va a destruir. Y eso es lo que pasa muchas veces con las personas que están deprimidas. Por eso es que decimos que la depresión es una oportunidad disfrazada, porque la depresión Dios la puede usar para que tú te conozcas mejor a ti mismo, para que tú veas cuáles son aquellas cosas a las que tú le estás dando demasiado importancia que en tu tú vida. estás atesorando. Recuerda que poníamos el ejemplo de la madre que cría bien a sus hijos, pero no para la gloria de Dios, sino para tener un buen departamento de publicidad. Porque eso le da seguridad o significado a ella. Que Exactamente. digan, ay, mira, qué hijos Qué más bien buena educados, madre, qué exacto, piadoso. Tú sí cuidas de tus hijos. Tú sí eres una buena madre, como tú dices. Exacto. Su identidad no está en Cristo, su identidad está en ser una buena madre. Viene el problema, los hijos no reaccionan a su enseñanza como ella espera. Su imagen hacia afuera ya no es Ya no es la de misma. una buena madre, la de llaman piadosa. de la escuela para llamarle la atención. Es que estos niños no tienen control. No. En la iglesia tal vez hay hermanos que le dicen cosas y esa madre comienza a entristecerse y a deprimirse. Esa depresión puede ser un indicativo para ella, si ella sabe interpretarla correctamente, de que ella está dándole demasiada importancia al hecho de ser vista a los ojos de los demás como una buena madre, en Eso vez de sí. buscar la gloria de Dios, que es lo que ella debe hacer. Debe identificar entonces qué ídolos hay en su corazón. Exactamente. Ella está Exactamente. buscando la gloria de Dios o ser O la vista gloria de los ella, hombres. destacarse. Entonces lo primero que una persona debe hacer es empezar a identificar lo que hay en su corazón. Exactamente. Ahora, volviendo otra Ahora, vez si yo identifico, bueno, volviendo, decía Sujel. No, que íbamos a entrar, pero si tienes algo más que decir acerca de esto, porque íbamos a entrar en el tema de cómo tratar con la depresión, viendo cada uno de los Encabezados, sí. de las causas que vimos en el programa anterior. Sí, vamos a ver esto. Vamos a vencer la depresión en ese caso, a ver cómo debemos tratar con ella en las diferentes situaciones que se nos presentan. Okay, vamos a comenzar con un requerimiento universal, un principio general. Para vencer la depresión, tú necesitas el Evangelio. No importa la Amén. causa que sea, tú necesitas el Evangelio de Cristo. Fíjate eso que acabamos de hablar de la identidad. Eso es crucial en el tema de la depresión. ¿Tú has visto, Eduardo, esas películas donde hay testigos que testifican contra mafiosos y hay que darles una identidad diferente, nueva? Bueno, eso es exactamente lo que ocurre cuando nosotros nos convertimos a Cristo. Nos dan una nueva identidad. Ya Sujel Michelén murió y mis pecados murieron con él.
De manera que yo fui crucificado juntamente con Cristo en la cruz, yo resucité juntamente con Cristo para andar en novedad de vida. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10, también está Colosenses capítulo 2, versículo 7 en adelante. Hemos resucitado con Cristo, tenemos una nueva vida, tenemos una nueva identidad. Nuestra vida está escondida en Cristo. ¿Qué significa eso, Eduardo? Que ya yo no tengo que andar por la vida tratando de impresionar a las personas. Yo no tengo que andar por la vida tratando de que la gente me acepte. Yo no tengo que andar por la vida demandando que me amen, porque ya yo sé que mi identidad está en el Señor Jesucristo. Ya yo sé que en Él Dios me ha aceptado, Dios me ha recibido en su familia. Entonces, ¿cómo yo puedo comenzar a vencer la depresión? Aplicando el Evangelio primero a mi salvación y luego a mi forma de pensar. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es una buena noticia. El Evangelio no es un buen consejo, el Evangelio no es una terapia para que las personas se sientan bien. Es la noticia de que aunque yo he pecado contra Dios y merezco la condenación del infierno, Dios en su amor infinito envió a su propio Hijo a morir en mi lugar por mis pecados. De manera que cuando yo me arrepiento de mis pecados y abrazo a Cristo por la fe, todos mis pecados son perdonados. Todas mis deudas delante de Dios han sido saldadas. Yo tengo el don de la vida eterna y estoy seguro que el día que cierre mis ojos voy a abrirlos en la presencia de Dios. Eduardo, ¿qué puede ser más poderoso para una persona lidiar con la tristeza de su alma, con el desánimo ante cualquier circunstancia de la vida? Y puede ser una circunstancia difícil y terrible, que el saber que Dios me ha recibido en Cristo y que al final yo terminaré en el cielo. No hay nada más poderoso que el Evangelio. Y más si tomamos en cuenta, Sugel, lo que tú decías de Efesios 3, lo que era nuestra condición antes de conocer a Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Éramos hijos del príncipe de la potestad del aire. Nuestros pensamientos eran hacia el mal. No podíamos hacer nada que agradara a Dios. Íbamos camino a una condenación eterna. Más, Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cuándo? En que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos débiles, cuando éramos impíos, cuando éramos pecadores, enemigos, cuando odiábamos a Dios, sin que hubiese nada bueno en nosotros, por el puro afecto de su voluntad, para la gloria de su nombre, por su gracia, Él nos da un regalo. Y si Él me conoció en mi peor momento, y en mi peor momento me dio el regalo de Jesucristo por gracia, sin yo merecerlo, Sugel, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahora, es muy importante señalar a los amigos que nos están oyendo, porque tú sabes, Eduardo, que ahora mismo en América Latina el Evangelio de la Prosperidad es una verdadera plaga. Y cuando la Biblia dice, si Él entregó a su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Todas las cosas, mucha gente lo interpreta como un buen matrimonio, hijos obedientes, buena salud, por supuesto una buena casa, una buena cuenta bancaria, y Dios me dará todo eso. No, eso no es lo que estamos diciendo. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Exactamente. Vamos a ver el texto de Romanos 8:28, que es tan conocido. Bien, yo te iba a dar otro texto que vino a mi mente cuando dijiste eso. Ok, el texto de Romanos 8. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuál es ese bien? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La pregunta que debemos hacernos es, bueno, ¿y cuál es ese propósito? Porque todo lo que Dios permite en mi vida, aquellas cosas que me pueden llevar a una depresión, son cosas que Dios decreta. No me gusta ni siquiera usar la palabra permitir. Dios decreta esas cosas en mi vida con un propósito por el cual yo fui llamado a salvación. ¿Cuál es ese propósito? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La obra que Dios está haciendo es conformarme a la imagen de Cristo, y aún las aflicciones de la vida contribuyen al cumplimiento de ese propósito. Por eso debo tener una mente celestial, y ver todo lo que me sucede como parte de la soberanía de Dios, del trato providencial de Dios para conmigo. Y si Dios me conoció en mi peor momento y tuvo misericordia de mí y me llamó a salvación sin que hubiese nada bueno en mí, Él va a seguir trabajando en mi vida, pero no de la manera que yo espero, sino a su manera, para formar a Jesucristo en mí. Pero el saber... perdona. Quería darte una nota de lo que tú dijiste del Evangelio de la Prosperidad.
Dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Y empieza a decir muchas de esas bendiciones espirituales, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, para ser predestinados como... predestinado para ser adoptados como hijos suyos. Entonces, fíjate que todas esas bendiciones son bendiciones espirituales. Dios no está obligado, ni dice la Escritura que Él me va a hacer millonario, ni que me va a dar salud. Ni un buen matrimonio necesariamente. Fíjate que el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra y no vino como un rey a estar en un palacio. Entonces, ese énfasis del Evangelio de la prosperidad no es un énfasis bíblico. En absoluto. Si Dios quiere darnos riqueza, salud, amén, gloria a Él. Como se las dio a Abraham o a Job, y también se las quitó en un momento dado. Como le dio honor a José en un momento dado, también, cuando estaba luego en la cárcel, y cómo José interpretó el sueño de Faraón y llegó a ser el segundo en el reino. Hablando del tema del propósito de la aflicción, porque obviamente las personas se deprimen por aflicciones, cosas que son adversas a nosotros. El hecho de ver el propósito de Dios hace toda la diferencia del mundo. Yo leí, Eduardo, hace mucho, no recuerdo dónde, que en el tiempo de Hitler, en la Alemania nazi, una de las cosas que hacían con los judíos en los campos de concentración es que los llevaban a un lugar para que abrieran un hueco en la tierra. Y cuando terminaran de abrirlo, le decían que lo cerraran y lo llevaban a otro lado a abrir otro hueco. Y cuando terminaban de abrir ese, lo mandaban a que lo cerraran. En otras palabras, ese trabajo no tenía ningún propósito. Y sabes que algunos trataron de suicidarse, de hecho se suicidaban tirándose a verjas electrificadas, porque el estar haciendo algo que no tenía ningún propósito era terrible. Entonces, cuando uno ve las aflicciones de la vida, y una de las preguntas más comunes que hacen las personas que están deprimidas, ¿cuál es? Y aún cristianos, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué hago yo aquí? Exacto, ¿por qué? ¿Por qué tú me mandas esto, Señor? Exacto. ¿Es lo que dice? Entonces, cuando yo no veo el propósito, y no siempre nosotros podemos interpretar el propósito específico. No, pero hay un propósito general que tú dijiste, formar a Jesucristo en nosotros. Yo no sé por qué mi hijo se enfermó, yo no sé por qué esta muerte, yo no sé por qué este cáncer, yo no sé por qué esta dificultad económica, yo no sé. Yo solo sé una cosa, Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo para que yo sea igual a su hijo. Y Él me está puliendo con su cincel para hacer esa obra en mí. Eso hace que una persona pueda manejar la aflicción de una manera contraria a como la suelen manejar las personas que se deprimen. ¿Tú sabes por qué, Sugel? Porque si nosotros tenemos ese propósito delante de nosotros, la gloria de Dios y las promesas de Dios y saber que Él está formando a Cristo en nosotros, en vez de deprimirnos, entonces nos vamos a involucrar en buscar cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas y cómo podemos glorificar a Dios en medio de la situación en la cual nos encontramos. Eso cambia diametralmente la situación. Así que el requisito universal para lidiar con la depresión es el Evangelio de Jesucristo. Ahora, nosotros mencionamos en el programa anterior algunas causas específicas de depresión. Una de ellas fue cómo vencer la depresión causada por pecados no resueltos. Pedimos a los amigos que nos están viendo que se queden en el programa porque en el próximo segmento vamos a hablar continuar hablando de esto. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Hoy continuamos hablando acerca de cuándo las emociones nos gobiernan. En el programa pasado habíamos hablado de la depresión y hoy continuamos hablando acerca de la depresión. Veíamos que el Evangelio, Sugel, es la buena nueva de salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y ahora estábamos viendo en el segmento pasado qué debemos hacer para trabajar con situaciones específicas que se presentan a nuestras vidas para lidiar con la depresión. Y la primera de ellas es cómo vencer la depresión causada por pecados no resueltos.
Si es por esta razón, lo primero que una persona debe hacer es identificar y reconocer el pecado con el que no ha estado lidiando bíblicamente. Él o los pecados, ¿verdad? Él o los pecados con los que no ha estado lidiando. A veces la persona que está deprimida dice, no es que yo no, ahora mismo no puedo pensar en eso, yo me siento muy triste si yo me pongo a pensar ahora también, tú quieres que yo piense en mis pecados y que añada más culpa. Tenemos que decirle, es que ese es el camino de la redención, ese es el camino de salir de ese estado. Esa es la puerta de salida para aquellos que están trancados en una habitación que no ven salida. Esa es la luz que hay allí, lejana. Esa es la ventana por donde nosotros podemos salir. Mira lo que dice en el Salmo 32, que citamos en el programa anterior. David dice, en su pecado contra Betsabé y contra Urías, mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Pero luego decidió declarar su pecado. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y David le dice más adelante a Dios, en el Salmo 51 sobre todo, le dice, líbrame de homicidios. O sea, David fue muy específico, este fue mi pecado y yo debo confesar mi pecado delante de Dios. ¿Sabes, Eduardo, que la palabra confesar es la palabra griega homologeo, que significa literalmente decir lo mismo que Dios? En este caso, ponerse de acuerdo con Dios. Yo estoy viendo mi pecado como Dios lo ve, con la maldad con que Dios lo ve, porque nosotros, los seres humanos, tratamos de justificar nuestros pecados. Sí, yo sé que yo le hablé mal a mi esposa, pero es que tú tienes que entender, yo tenía mucha presión ruda, o ella me habla muy mal y yo tenía mucha presión en el trabajo y entonces llegué y ella me habló de cierta manera. Al final de cuentas, la otra persona es culpable de mi pecado. Eso viene del huerto del Edén, Sujel. Sí, la mujer que tú me diste por compañera, ella me engañó y yo comí. Pero Dios no aceptó eso. Eso es lógico, pero eso fue lo que dijo Adán. Tenemos una tendencia de cubrirnos y culpar a los otros de lo que nos pasa. Entonces, lo primero que tú debes hacer es ver tu condición, tu situación, hacer un autoexamen de tu vida, de qué te está llevando a deprimirte y no estar culpando a otras personas. Debe ver los ídolos que hay en tu corazón, el ídolo o los ídolos que te están gobernando, para tú tratar directamente con esos ídolos y confesar ese pecado en la presencia de Dios. Ya deja de culpar a otra persona, a tu jefe, al país, a las autoridades, a tus hijos, las circunstancias, y enfrenta tu situación de una manera bíblica, tú y Dios viendo tu propia condición. Ahora, es muy importante que la persona se asegure de que está usando las escrituras como el estándar para diferenciar entre el bien y el mal. Porque cuando hablamos de confesar un pecado, es pecado. Una transgresión de la ley de Dios. O exactamente, no que a ti te parece que tú te sentiste mal o que otra persona se sintió mal. O que lo que la otra persona te dice hizo, que es pecado. Tú interpretas que está mal, pero no tienes un patrón para tú definir si está mal o está bien, o es una diferencia de manera de ser o de gusto o de opinión contigo. Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Yo tengo que ir a la ley de Dios y llamarle pecado a lo que Dios le llama pecado. Si Dios no le llama pecado, entonces no es pecado. Pero una vez yo estoy seguro de que yo he pecado contra Dios porque yo he violado el mandamiento específico de las Escrituras o el principio de las Escrituras, yo debo ir a Dios y confesar mi pecado, asegurándome, Eduardo, de que yo estoy primero verdaderamente arrepintiéndome de él. Porque la Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando yo vengo delante de Dios en un verdadero arrepentimiento, yo tengo dolor por el pecado cometido, vergüenza por el pecado cometido, y tengo la intención de apartarme de mi pecado. Y confesarlo y apartarse de una manera radical. Radical. Sin estarle pasando, como nosotros decimos, paños tibios a ese pecado. Bueno, tú sabes que yo puedo tratar con él, pero eso es al paso. No, hay que hacer un plan para erradicarlo de una manera completa, en el sentido de luchar. La mano, sácate el ojo, en lo que un dice sentido la Biblia, así metafórico, como dice. Y debo ver, Sujel, que por esos pecados para Dios es algo horroroso, algo malo. La transgresión de su ley es algo tan grande, la pecaminosidad del pecado, que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Por supuesto, una vez confesamos el pecado,
también tenemos que abrazar por la fe el perdón de Dios. Y eso es importante, Eduardo, porque Satanás es el acusador de los hermanos. Y yo estoy seguro que tú has pasado por esa experiencia, lo mismo que yo y las personas que nos están escuchando. Uno peca, viene delante del Señor, confiesa su pecado y el diablo comienza a decirle a uno, fácil, ya no fue así. Entonces, porque ahora tú vienes y pides perdón y ya todo se resolvió. Bueno, es que la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. A mí siempre me ha llamado la atención ese versículo porque, hablando del perdón, dice que Dios es fiel y justo. Yo esperaría que dijera, Dios es fiel y compasivo, o Dios es fiel y misericordioso, y por lo tanto Él va a perdonar nuestros pecados. No, Él es fiel y justo. Y la razón por la que Juan introduce allí la palabra justo es porque ya Dios castigó a Jesucristo en la cruz del Calvario por mis pecados. Así es. De manera que cuando yo voy y le pido perdón a Dios, Él es justo. Ya Él castigó ese pecado en la cruz del Calvario y por lo tanto Él me va a otorgar el perdón. Entonces es importante que la persona no evalúe si ha sido perdonada por Dios conforme al sentimiento que tenga en el corazón. El perdón no es un sentimiento de parte de Dios. El perdón es una promesa en la que yo debo creer, en la que yo debo ejercer fe. Entonces, si alguien está deprimido porque se siente culpable, examina tu corazón, trae tu confesión delante de Dios, arrepiéntete de tu pecado con la intención de dejar ese pecado atrás, abraza a Cristo y el perdón de Dios en Cristo. Hay una nota ahí que debemos dar. Si se siente culpable porque a la luz de la palabra de Dios ha visto que ha transgredido la ley de Dios. Pero tú sabes algo, Sugel. Es fácil nosotros ver nuestro pecado y decir, ay Señor, perdóname. Pero luego está ahí el padre que le ha hablado mal a sus hijos, el esposo que le ha sido infiel a su esposa y dice, bueno, ya yo le confesé el pecado a Dios, ya yo no tengo que pedirle perdón a mis hijos porque le he hablado mal, o no tengo que hablar con mi esposa porque he sido infiel y ya Dios me perdonó. Ese es un buen punto. Nosotros no solamente debemos pedirle perdón a Dios, debemos pedirle perdón a todo aquel que ha sido dañado por mi pecado. Si fue tu esposa por tu ira, tu hijo, tu hija, debes pedirle perdón a ellos también, no solamente a Dios. Dice en Lucas 19:8, cuando Zaqueo conoce a Cristo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Eso es un verdadero arrepentimiento. Sí, hizo restitución también, pidió perdón e hizo restitución por el mal que había hecho. Otra cosa importante en este aspecto de vencer la depresión causada por pecados no resueltos es que debemos reemplazar los hábitos pecaminosos por hábitos contrarios de santidad. Por ejemplo, un padre que sabe que le está hablando mal a su esposa, que le está hablando mal a sus hijos, debe reemplazar ese hábito pecaminoso con el hábito de hablar palabras edificantes, palabras agradables. Hay personas que solamente abren la boca para criticar, personas que solamente, madres o padres que solamente abren la boca para decir a sus hijos lo que está mal, y nosotros debemos crear el hábito positivo de alentar a las personas, de animar a las personas. En Efesios capítulo 4 vemos claramente ese contraste entre los hábitos pecaminosos y el hábito de santidad que yo debo cultivar para vencer el hábito pecaminoso. El que hurtaba, no hurte más. ¿Qué debe hacer? Trabaje con sus manos para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Fíjate cómo aquí un hábito pecaminoso, quitarle lo del otro para mí, es vencido cuando yo cultivo el hábito de trabajar para darle lo mío a otros. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Sino la que sea buena. Buena, la palabra con gracia, la palabra que edifica. Para dar gracia a los oyentes. Nosotros debemos ser radicales tratando con el pecado. Hay muchas personas que en el internet ven pornografía, una película que no deben ver en televisión, y su conciencia los acusa porque saben que han hecho lo malo. Le piden perdón a Dios por su pecado, pero no se despojan de ese viejo hombre y se visten del nuevo hombre. ¿Qué debe hacer esa persona, Sugel? Bueno, una de las cosas que debe hacer son planes concretos para evitar ese pecado. Por ejemplo, instala un programa de computadora que evite el acceso a esos sitios. Que un filtro o incluso hay un programa que manda un reporte a tu esposa o a un amigo. Covenant Eye, en español sería Pacto con los ojos,
que le envía un reporte desde tu computadora o ordenador, para aquellos que nos están viendo desde España, desde tu ordenador le envía un reporte a la persona que tú escojas, puede ser tu esposa, puede ser un hermano de la iglesia, para que esa persona vea todo lo que tú estás viendo en internet. Tenemos que hacer planes concretos para poder luchar. Para despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Despojarnos de esos hábitos pecaminosos y vestirnos de hábitos piadosos. Vamos a una pausa. Continuaremos hablando acerca de cómo lidiar con la depresión, su cura, en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Seguimos en su programa Entendiendo los Tiempos, cuando las emociones nos gobiernan, y hoy estamos hablando de la depresión, nuestro segundo programa, un tema sumamente interesante porque afecta a muchas personas. Hemos estado viendo cómo lidiar con la depresión, cuáles son los principios bíblicos que debo aplicar. Vimos un requerimiento universal, el Evangelio de Cristo, que es poder de Dios para salvación. Hemos estado hablando de cómo debemos vencer la depresión causada por pecados no resueltos. Debemos identificar esos pecados, qué ídolos hay en nuestros corazones. Debemos utilizar la palabra de Dios como el estándar para diferenciar lo bueno de lo malo. Debemos entender la pecaminosidad, como decían los puritanos, del pecado. Y debemos entender lo que es el arrepentimiento bíblico. Ver nuestro pecado como Dios lo ve, confesar nuestro pecado en la presencia de Dios, hablar con las personas contra las cuales hemos pecado, hacer la restitución que sea necesaria. Debemos, ¿verdad?, pedir perdón por nuestros pecados y debemos despojarnos de esos hábitos pecaminosos que tenemos, pero no basta con decirle no al pecado. Debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestirnos de hábitos que sean realmente piadosos. Veamos ahora, Sugel, cómo vencer la depresión que es causada por un mal manejo de eventos que son dificultosos y que son extraños para nosotros, cuando las cosas no salen como nosotros esperábamos. Nosotros vimos en el programa anterior cómo viene un evento, yo lo interpreto mal y eso me lleva a una depresión. Vamos a tomar el caso del apóstol Pablo. Pablo está encarcelado en Roma, ya es un hombre viejo. Si ahora estar en una cárcel es un problema, imagínate lo que era estar en una cárcel en aquellos días. Ningún tipo de facilidad, Sugel. Y sin embargo, Pablo escribe varias cartas, una de ellas a los filipenses, y les dice en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Yo me imagino que esto tiene que haber sido una galleta sin mano para algunas personas que estaban en Filipos. ¿Tú crees que para algunas o para muchas? O para muchas personas. Porque para uno en el día de hoy lo es. Sí. Que te diga un hombre que está en la cárcel, en un calabozo de esa época, húmedo, viejo, sin facilidades, sin asistencia médica. ¿Tú te imaginas cómo era la comida que le daban a esas personas ahí? Insufrible. Entonces, él dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Para uno es chocante y amonestante. Ahora, hay que hacer algunas aclaraciones cuando uno lee un texto como ese. Por ejemplo, esto obviamente no significa que nosotros siempre debemos andar con una sonrisa en el rostro. Hay personas que piensan que ser cristiano es estar todo el tiempo sonriendo y en como victoria. Dicen, en victoria, esa es la palabra. Hermano, ¿cómo tú estás en victoria? No, evidentemente no, porque nosotros vemos en textos de la misma Biblia cosas diferentes. Nosotros vemos en los salmos al salmista preguntándole a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Una cosa es quejarse de Dios, otra cosa es quejarse con Dios. Y un creyente puede venir delante de Dios y abrirle su corazón y decirle cómo se siente. Señor, estoy perplejo con cómo esto me está pasando. Señor, estoy perplejo por los ataques que estoy recibiendo. Nosotros vemos, por ejemplo, en el Salmo 126, que el salmista dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, entonces nuestras bocas se llenarán de risa.
entonces nuestra boca se llena, no, ahora no, porque ahora están en el cautiverio, y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Y en ese mismo salmo dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Hay momentos, Eduardo, momentos de la vida en que nosotros estamos sembrando con lágrimas. Suel, cuando a una persona le dicen que una madre que está embarazada, que ha perdido su embarazo, eso no es un motivo para estar uno, con una sonrisa. En victoria, no, yo estoy triste, pero estoy confiado en el Señor, en la situación que está pasando. Cuando a una persona le diagnostican un cáncer, un hombre, un cáncer de próstata, o una madre que pierde un hijo, un padre. O mire este caso, Jesús llega a la tumba de Lázaro y Jesús llora. Dice que al ver a las personas llorando y al ver a Lázaro en la tumba, él lo iba a resucitar. Sin embargo, es probable y es difícil entrar y tratar de penetrar en la mente del Salvador en esto, pero es probable que el Señor estuviera viendo el resultado de lo que el pecado había hecho en la raza humana. Sí. Y él lloró, Jesús lloró, aún sabiendo que él iba a levantar a Lázaro de los muertos. O sea que no es andar todo el tiempo sin tristeza, no es experimentar nunca tristeza. De hecho, la Biblia dice claramente que los cristianos van a experimentar la disciplina de Dios. Y dice, esta disciplina al presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Cuando hablamos de regocijarse siempre, lo que Pablo está hablando aquí, tener contentamiento, como dirá más adelante, es que aún en medio de la tristeza yo puedo decir, bueno, yo estoy triste, pero yo sé que Dios está en control. Jehová reina, regocíjese la tierra. Yo estoy triste, pero yo sé que Dios tiene un propósito, yo sé que Él es suficiente, yo sé que Dios está haciendo algo en mi vida y es algo bueno. Y dos cosas más. Eso que tú dices, Él está haciendo algo en mi vida y algo bueno porque Él es sabio y Él está formando a Cristo en mí y eso es lo que yo necesito en este momento de mi vida. Sugel, y otro aspecto más, no dudar del amor de Dios. Decíamos en el segmento pasado o en el primero que si Dios me vio en mi peor estado, siendo un enemigo, un pecador, débil, impío, odiándolo a Él y por pura gracia, sin haber nada bueno en mí, me amó y envió y mostró ese amor al enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por mí. Sugel, Él me va a abandonar ahora que yo estoy unido a Cristo. Ahora que Él me ha dado vida espiritual, ahora que me ha dado una nueva identidad, ahora que me ha hecho una nueva criatura, ahora que me ha hecho heredero de Él, ahora que me ha dado la vida eterna, ahora me va a dejar. Para Él soltarnos a nosotros y dejarnos a nosotros, tendría que dejar a Cristo porque estamos unidos a Cristo. Nuestra vida está escondida en Él, dice Pablo en Colosenses. Es así. Entonces yo tengo que poner mi mente, mi mira en las cosas de arriba e interpretar lo que me está pasando a la luz de quién es Dios, de su providencia, de su soberanía, de su sabiduría, de su amor por mí. Ahora fíjate otra vez, y esto nos lleva ya al último punto que íbamos a tratar en este programa, y es cómo vencer la depresión causada por una forma no bíblica de pensar. El problema, al final de cuentas, al final de la historia, estamos pensando en una forma no bíblica. Por supuesto, ¿cómo yo puedo desarrollar una forma bíblica de pensar? Bueno, lo primero que debo hacer es conocer las Escrituras. Yo tengo que conocer las Escrituras. Para conocer al Dios de las Escrituras. Al Dios de las Escrituras y las promesas del Dios de las Escrituras y el propósito del Dios de las Escrituras. Pablo dice que la palabra es la espada del Espíritu. Es con la palabra que el Espíritu obra. Entonces yo tengo que saturar mi mente de la palabra de Dios. Por eso es que es tan importante, Eduardo, memorizar las Escrituras. Cuando uno memoriza las Escrituras, en momentos de aflicción, el Espíritu te va a traer esos textos que están allí guardados en tu memoria, los va a traer y los va a activar, pero el Espíritu no te va a traer un versículo que tú no conoces. Es así, Sugel. Él tiene el poder para hacerlo. No es que el Espíritu puede revelarte un texto bíblico que tú no has leído, pero esa no es su forma natural, no es la forma normal en que el Espíritu de Dios trabaja. No, y hay un punto, todos tenemos continuamente un diálogo interno. Fíjate que dice la Escritura, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Exactamente. Entonces nosotros tenemos que hablarle a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra alma. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Me sucede esto que yo estoy tentado a interpretarlo de una manera no bíblica, conforme a mis ojos carnales. No, déjame interpretarlo conforme a los principios de lo que me dice la palabra de Dios. Ahí tenemos el Salmo 42:5, es un ejemplo
clásico, ¿verdad? De ese hablar al alma en vez de dejar que el alma te hable a ti. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él mira a Dios, espera en Él como su único Salvador. Y le da un decreto a su alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Porque el alma comienza a argumentar. ¿Y entonces ahora qué va a pasar? ¿Y si mañana pasa esto? ¿Y si ahora esto se agrava con esta situación? Y uno tiene que decirle al alma, un momento. Empezamos con los easy, que no nos llevan a ningún sitio. En ese momento tenemos que fijar nuestras almas, nuestra vista en Dios y confiar y esperar en Él. Por otra parte, es muy importante que nosotros enfoquemos la mente y el corazón en los hechos, no en los sentimientos. En los hechos. Noten este mismo Salmo 42:8. Dice aquí, bueno, desde el versículo anterior dice, Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Este hombre se siente en una playa donde viene una ola y no bien ha sacado la cabeza, viene otra ola y dice, pero de día mandará Jehová su misericordia. Eso es un hecho. ¿Qué dice la Biblia en Lamentaciones? Nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Cuando el reloj marca las 12:01, el primer segundo del próximo día, hay un paquete nuevo de misericordias de Dios reservada para ti. Y David está diciendo aquí, el salmista, Asaf, de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Eso es un hecho. Yo no debo pensar con el corazón, pensar con los sentimientos, sino con la cabeza. Cada día trae su propio afán, cada día viene nueva misericordia. Él se concentró en las olas que lo estaban golpeando o en el Dios que mandaba esas olas. Él dijo, tus olas, fíjate. Son de Dios. Entonces, él ve la misericordia de Dios trabajando con él. Mire este salmo, otro. Un punto, lo que pasa es que uno entiende que a uno tiene que todo que salirle bien en la vida y las cosas no son así. Sí. Entonces, cuando Dios manda una aflicción, ¿tú sabes lo que hacemos? Nos quejamos contra Dios. Pero debemos recordar que Jehová es, que Él haga con nosotros lo que bien le pareciere. Porque Él es nuestro creador, Él es nuestro salvador, Él es que nos ha dado vida, Él es que está formando a Cristo en nosotros. Él es que nos está conduciendo por un camino de paz, de santidad, de seguridad. Entonces, Él es. Vamos a aceptar sus tratos con nosotros. Así es. ¿Recuerdas el Salmo 77, cómo el salmista está luchando con sus sentimientos? Y de repente él dice, dije, otra vez le habla a su alma, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Ahora fíjate qué interesante, él le dio un decreto a su alma. Esto es una enfermedad lo que yo tengo, como yo estoy viendo las cosas que me suceden. Yo voy a meditar en las obras de Jehová y voy a meditar lo que Él ha hecho por mí. Sueli, si ya me dio una salvación tan grande, si ya entregó a su Hijo por nuestros pecados, debo entonces enfocarme en su misericordia. Si ya tuvo misericordia, Él no me va a abandonar en ni ese ahora sentido, ni nunca, ¿verdad? Hasta que estemos en su presencia. En ese sentido debemos decir a las personas que nos están viendo y si están deprimidas tal vez, hazte cargo de tu vida y ampárate en la verdad de que hay esperanza para ti. 1 Corintios 10:13 que tú mencionaste en el programa anterior, juntamente con la tentación, Él da la salida. El diablo te dice que tu caso es único, que Dios se olvidó de ti, que esa prueba va más allá de lo que tú puedes manejar, que tu situación no tiene solución, pero Dios dice otra cosa. Y yo debo ampararme y con la llave de la promesa escapar del castillo, de la duda, del gigante de desesperación. El salmista en el Salmo 42 dice, Dios mío, mi alma está batida en mí, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán. Todas tus obras, lo que tú decías, han pasado sobre mí, pero yo le voy a decir al Dios de mi vida, diré a Dios, roca mía, espera en Dios porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Sí, tú puedes vencer la depresión en Cristo y en el poder que Él nos da a través de su Espíritu. Gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos, comprendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica.
Hasta la próxima, que el Señor los bendiga grandemente.